alguien escribió que no encontraba, creo que se refería a el formulario de Google, está también enlazado desde el espacio del foro de avisos y novedades en el aula virtual. Ese foro tiene como asunto conociéndonos, ¿sí? Entonces ustedes ingresan a ese foro, está la descripción y ahí está enlazado el formulario para que ustedes puedan empezar a hacer el registro. Facundo nos está preguntando en el chat qué tema vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver el tema de la educación alimentaria y nutricional en la problemática alimentaria, alimentaria y nutricional. Es el compilado que estaba disponible ya en el eje 2, que se denomina Sistema de Alimentación y Nutrición, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Seguridad Alimentaria y Nutricional, acciones de educación alimentaria en diferentes sectores, ¿sí? Les habíamos dejado también una pequeña actividad vinculada con la lectura del compilado. Vi que hay algunas participaciones, muy baja considerando el número que estamos manejando este año, ¿no? Pero bueno, eso es algo que lo van a poder seguir haciendo en el transcurso del día, así que no hay inconveniente con eso. Hermosa Gabriela está levantando la mano. ¿Fue sin querer también? No. No, yo sí quiero. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. No, yo quería preguntarle con respecto al aula. ¿El eje 3 correspondería al trabajo 3? Porque yo estaba buscando este tema que usted dice, lo buscaba en el eje 1, digamos. Pensé que seguía ahí. No. El trabajo práctico de esta semana sigue estando en el eje 1, ¿sí? Recuerden claro, que sí. les llegó el mensaje, les mandé un mensaje masivo también. Sí. En Guía de Trabajo Práctico 2 se encuentra en el eje 1 y este tema ya se encuentra en la solapa del eje 2. Ah, bien. Yo leí el que estaba en el eje 1 nada más. Yo lo buscaba en el eje 1 y no lo encontraba, digamos. Por eso. Gracias, profe. No, por nada. Para contribuir a lo que dice Gabriela, quizás vamos a tratar de ser quizás más específicos en la indicación que le podamos dar, pero tengan en cuenta que a veces no siempre van a ir como un eje atrás del otro, ¿no? A veces uno como cátedra decidimos trabajar de diferente orden, entonces por ahí van a encontrar que presentes trabajos en un eje, en el eje 2, por darles un ejemplo, no sé, después podemos pasar al eje 4. Quiere decir que hay que revisar y tener en cuenta qué tema, ¿no? Es lo que se va a trabajar, por eso muy bien cuando preguntaron qué tema vemos hoy, como para también ir interiorizándonos cuál es el tema, qué eje, así que bueno, esos son datos que podemos ir viendo para que tengan un mejor manejo de los temas que se van a ir abordando por cada eje, ¿sí? Eso es importante. Si se pierden, no encuentran, nos preguntan. Sí. Sumado a lo que dice la profe Emilce, es muy importante también estar atentos a partir, o sea, siempre, pero más a partir de ahora, porque justamente les va a ir pasando esto, que quizás lo que vamos trabajando en teoría no coincide exactamente con lo que vemos en la instancia del encuentro presencial en el trabajo práctico, ¿sí? Pero toda la información está en el aula virtual. Si ustedes tienen dudas, les recuerdo los canales de comunicación, pueden mandar un mensaje por la mensajería interna del aula virtual, pueden mandar un mensaje a el correo institucional de la materia, ¿sí? Burgos Georgina está levantando la mano y ya está la profe Judith, también la saludamos, buenas tardes. No sé si ya ingresó la profe Nati también. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, no sé si me escucha, ya le doy la palabra a Georgina. Yo un ratito nada más entro nuevamente, hay mesa de examen, así que yo entré para saludarlos y decirles que sí voy a estar, pero con la cámara apagada, todo, porque tengo que escuchar la mesa de examen y después ya una vez que termine la mesa, vuelvo de nuevo a la teoría. Hoy queda a cargo de la teoría la profesora Laura, ella nos va, ya escuché que estuvieron viendo el tema de hoy, que es Sistema de Alimentación y Nutrición, así que bueno, eso corresponde al eje 2 de la materia, así que ya hay, bueno, novedades también ya
quizás en la semana que viene vamos a ir subiendo un poco el cronograma y parte del programa hasta que se apruebe, porque se está modificando el programa, entonces yo lo quiero hacer aprobar por consejo directivo y ya lo vamos a subir, ¿sí? En forma rápida. Y no sé si también ya, capaz que ya están tomando asistencia también, profe Lau, no sé si comenzaron. No, Estaba, no. Si me quieren, dijo que iba a ingresar. Me dijo Fernanda que iba a ingresar, no sé si está Fernanda por ahí, para que Fernanda, veamos. Profe, acá estoy. Bueno, para bien. que veamos, más que nada para que tomemos asistencia por los chicos promocionales, ¿sí? Que ellos tienen que tener la asistencia al 85% de las clases teóricas, que están en condiciones de promocionar, perdón. Yo salgo un ratito, vuelvo a entrar, los dejo con la profesora Laura y el resto del equipo también, que seguro va a aportar a la clase de hoy. Ya vuelvo a entrar de nuevo, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, profe. Fernanda, ¿serías tan amable, por favor, de habilitar un ratito tu cámara? Así te pueden conocer todos los chicos. Ella es Fernanda Padilla, la pueden haber visto también en la presentación dentro del aula virtual. Ella es alumna adscrita a nuestra cátedra, va a ser un canal de comunicación entre ustedes y nosotros también, así que también se pueden dirigir a Fernanda por consultas, por dudas que tengan en relación a cuestiones que tengan que ver con lo administrativo, a cuestiones que a ustedes les pueda surgir, y también Fernanda nos va a hacer llegar esa información también a nosotros. Algunos chicos ya la conocieron, la semana pasada estuvo acompañando a las profes en las comisiones. Nosotros en la comisión del día viernes todavía no ha podido estar acompañándonos, pero que es para los chicos del día viernes, quiero que ya la vayan conociendo. La estrella Fernanda es nuestra alumna adscrita, ¿sí? Fer, ¿vos podrías armar un formulario de Google ahora para compartir en el chat y registrar la asistencia? Profe, iba a pedir que ponga la asistencia en el chat y después guardo el chat. Bueno, como te sea más práctico, no hay ningún problema. Bueno. Bien. Y Georgina, que estaba con la manito levantada. Hola, profe. Hola. Era más que nada con respecto al tema del desarrollo de las unidades, porque esta semana vamos a seguir viendo el tema que vimos la semana pasada en la práctica, y quería saber cómo se van a desarrollar el tema de los coloquios, si es de este tema de la teoría o... La evaluación inicial continúa siendo sobre comportamientos alimentarios. ¿Sí? Bien. O sea, tienen que volver sobre eso. La diferencia principal, por así decirlo, quizás que teniendo en cuenta que ya tuvimos una instancia donde abordamos ese tema, vamos a poder cambiar el tipo de preguntas, si se quiere llevarlos un poco más a lo que venimos trabajando concretamente en términos prácticos con comportamientos alimentarios, ¿sí? Pero es el mismo tema, o sea, que pueden revisar lo que fue. Sí, profe, ya se ve. Bien, perfecto. Sí, profes, si pongo a grabar yo, ¿después puedo cambiar la pestaña que se está compartiendo o no? No me acuerdo eso. No lo sé, me parece que no, que te deja en la pantalla donde estás. Yo también. Sí. No sé. ¿Alguna tiene disponibilidad como para grabar? Yo grabo. Ah, bueno. Bien. Ok. Bueno, ahí la profe Judith va a dar inicio a la grabación y ahí arrancamos, ¿sí? Recording in progress. Bien. Como les decíamos hace rato, vamos a comenzar con el eje 2, ¿sí? Como si ustedes pudieron ir viendo los videos de presentación, que están disponibles en el aula virtual, hablamos de que los contenidos de la asignatura se van organizando por ejes, y cada uno de esos ejes se corresponden a una solapa dentro del aula virtual, ¿sí? Hoy iniciamos, la semana pasada, vimos la parte teórica
de lo que era el eje 1 y comenzamos a trabajar el práctico y vamos a continuar en las clases prácticas con el eje 1. En lo que respecta a la teoría vamos a ir avanzando en los contenidos e iniciamos el eje 2, que es la educación alimentaria y nutricional, en la problemática alimentaria y nutricional. Específicamente vamos a ver un poco lo que es sistema de alimentación y nutrición, por qué es importante hablar del sistema de alimentación y nutrición y de otros conceptos que ustedes van a poder ir viendo cómo se relacionan en nuestra asignatura, ¿sí? Cómo esto se relaciona con educación alimentaria. Vamos a agrandar más todavía la pantalla y vamos a dar inicio, ¿sí? Sistema de alimentación y nutrición. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a trabajar el día de hoy? ¿Qué es el sistema de alimentación y nutrición? ¿Cuáles son los componentes y los factores dentro del sistema de alimentación y nutrición? ¿Qué es el derecho a la alimentación? ¿Qué es la seguridad alimentaria y cuáles son las dimensiones? ¿Y cuáles son las acciones de educación alimentaria y nutricional que podemos desarrollar desde los diferentes factores? Voy a silenciarme un segundito porque tengo un ruido acá externo, voy a ver si puedo solucionar eso. Bueno, esperemos que no se escuche tanto ahora. Bien, hablamos de sistemas, o de sistemas alimentarios, si ustedes a raíz de la lectura del compilado han podido meterse un poco dentro del tema. Hablamos de sistemas alimentarios y ¿a qué nos referimos? O para dar una aproximación al concepto de lo que es el sistema. Me parece que se le cortó. Ah, bien, yo iba a preguntar lo mismo, pensé que era yo. Profe Laura. Recording stopped. Me parece que se quedó sin internet. Bueno, frente a eso, el protagonismo los tienen ustedes, chicos, así que ustedes van a comenzar a desarrollar la teoría. Esperemos un ratito, a ver si se vuelve a conectar. Bueno, respondamos a las preguntas que están en el chat. Ana Valenzuela, bueno, te voy a hacer una aclaración que nosotros nos tomamos coloquio, no se denominan coloquios, sino evaluaciones iniciales, porque es algo escrito. El coloquio es coloquial del habla verbal. Y sí, seguimos viendo el tema comportamiento alimentarios y factores, así que seguimos evaluando ese compilado, ¿sí? Profe, le hago una consulta. Para asistir a las consultas que son virtuales, ¿dónde están los links o los publican mañana? Por ejemplo, hay una clase. Bien, sería bueno que en ese caso puedan enviarnos un mail a la cátedra y poder informarnos de que necesitan la consulta de tal día, entonces nosotros generamos la reunión y les compartimos el link. Ah, buenísimo. ¿Sí? Gracias. Sí, sí. No, de nada. Bueno, la profe está con problemas técnicos, la profe Laura. Vamos a esperar un ratito a ver si hay arreglo a eso y si no vemos cómo seguimos con la clase, ¿sí?
Burgos, Georgina sigue con la manito levantada, no sé si necesitas consultar algo. Ah, no, profe, quedó de hace rato. Ah, Ya la bueno. bajo. Bueno. Si no, vamos a ir buscando alternativas. A ver. Si alguno ya hizo lectura del material que está disponible en el aula virtual, si ya pudieron hacer como una lectura más detenida, si surge o surgió alguna duda sobre todo del compilado docente y la quiera consultar ahora, o no pudieron leerlo, también puede haber sucedido. Bien, hay una pregunta sobre la teoría grabada. Yo había grabado la de la semana pasada y me olvidé de subirla, pero tiene que estar en el eje correspondiente. Es decir, que ahora la teoría de la semana pasada va a estar en el eje 1 y la teoría de hoy va a estar en el eje 2, ¿sí? Disculpen que me olvidé, chicos, sinceramente me olvidé. Gabriela, ¿querés consultar algo? Sí, profe, quería saber si ya tenían los horarios de consulta, porque yo, por ejemplo, no pude leer el compilado porque le había dicho a la profe Laura que no lo había encontrado en el eje 1 y nunca lo busqué en el eje 2. Entonces, creo que no estaban todavía los horarios establecidos para cuando lo lea, conectarme a la consulta o a la consulta, en caso de que surja. Los horarios están disponibles en el aula virtual. Ok, gracias. Yo lo que les recomiendo es que, o sea, no tiene tanta información el aula virtual, o sea que vayan, busquen, vean, lean detenidamente. Hay diferentes espacios, busquen en las solapas, porque, digamos, seguramente lo primero que van a encontrar es la presentación de la cátedra, y después van a encontrar las otras solapas, así que como que naveguen, así chusmeen. Pero su horario de consulta no estaba todavía, ¿o sí? Porque yo le pregunté en la clase del jueves y dijo que no estaba todavía. No, sí están de las 4 docentes, está el horario. Buenas, ya estoy de vuelta. En práctica yo le pregunté para hacer consulta con usted y dijo que ya iban a arreglar, no sé. No recuerdo, pero bueno, puede ser. A veces la profesora no está muy cuerda, puede suceder, pero están los horarios. Nosotros ya lo habíamos dejado en el aula virtual, pero me están haciendo dudar, así que voy a ir a ver y a No, sí están, sí están, chicos. No sé si yo acabo de escucha. ingresar al aula virtual y están disponibles los horarios. No, sí están, profe, yo sabía que estaba en el aula virtual, lo consulté porque yo le había preguntado en la clase práctica, ¿no? No me acuerdo qué te respondí, pero bueno, sí puede ser, capaz que no me había acordado, no sé, no recuerdo la respuesta, pero bueno, están ahí, así que ya saben cuándo y a qué hora nos pueden encontrar. Hola, ¿se me escucha? Hola, hola. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, estoy desde el celular, tuve un desperfecto técnico en mi domicilio, voy a ver si puedo compartir pantalla desde acá, y si no, profe Emi, ¿usted podría ir compartiendo y yo les voy explicando? Sí, no hay ningún problema. Profe. Vos mandame si querés Power. Está disponible en el aula virtual ya. Ahí voy. Profe, una consulta. Cuando se desconectó la profe Laura, creo que se dejó de grabar la clase. Sí, no sé yo si pausé la grabación porque no había sentido de seguir grabando. Sí. Listo, eso era. Muchas gracias. De nada. Bien. Siguiente, por favor. Estábamos hablando del sistema alimentario, ¿sí? Y habíamos dicho que podíamos entender como sistema alimentario a todas las personas, instituciones, procesos que juegan un papel en la producción de alimentos, procesamiento, distribución, comercialización,
suministro, consumo y disposición de los alimentos. En relación a esto, ¿qué encontramos nosotros actualmente? Que el modelo de sistema predominante, es decir, la forma en que se producen los alimentos a nivel global en general y cómo se da esa cadena hasta que llega al consumidor, ha logrado aumentar de manera muy significativa lo que es la producción de alimento en sí mismo en todas las regiones del mundo. Sin embargo, el acceso, el consumo, que ese alimento esté disponible porque hay un sistema alimentario que lo produce, no garantiza por sí mismo que las personas tengan acceso o que consuman esos alimentos, ¿sí? Entonces nosotros ampliamos más todavía la mirada y hablamos de lo que es el sistema de alimentación y nutrición. Y el sistema de alimentación y nutrición, si ustedes van a sus compilados, los vamos a definir como el conjunto de componentes y factores que relacionados entre sí funcionan como un todo y que tienen un papel central en la configuración de las dietas de las personas. Es decir, es ese sistema de alimentación y nutrición el que termina posibilitando o abriendo la posibilidad para que sean las personas las que puedan elegir de qué manera alimentarse. Por lo tanto, es el sistema de alimentación y nutrición el que va a generar un determinado estado nutricional como expresión final de la alimentación en sí misma, ¿sí? Y acá es donde juega el papel importante educación alimentaria, o por qué decimos que trabajamos este tema dentro de los contenidos de educación alimentaria. Porque cuando nosotros hablamos de educación alimentaria, involucramos a todo este sistema. Es decir, hablamos o trabajamos desde la disponibilidad de alimentos, desde el procesamiento, desde el transporte de alimentos, desde toda la cadena hasta que está disponible y hasta que llega al consumidor, y cómo ese consumidor o cómo ese usuario, si queremos también lo podemos llamar, va a hacer uso de esos alimentos para finalmente tener esta expresión de un estado nutricional adecuado o armonioso, si se quiere, ¿sí? Acá es donde no lo vamos a trabajar de esta manera, vamos a terminar la teoría y después vamos a ir al aula virtual a ver qué es para ustedes dentro de esa wiki. Cada una de las imágenes que ustedes fueron poniendo, representando a cada actor, ¿sí? Entonces, la educación alimentaria juega un papel central en todo lo que involucra a nuestro sistema de alimentación y de nutrición. Y si a esto lo relacionamos con que hay un sistema predominante para producir alimentos y sin embargo tenemos estados nutricionales por déficit, cobra más relevancia lo que nosotros podemos generar desde nuestra actividad y desde nuestra tarea educadora dentro de las actividades de educación alimentaria y nutricional. Siguiente, por favor, profe Emi. ¿Cuáles son los componentes y los factores del sistema de alimentación y nutrición? En el compilado ustedes tienen un esquema que trata de representar gráficamente cómo se van dando esas interrelaciones dentro de cada uno de los componentes y muestra también cuáles son los factores de esos componentes. Lo que les voy a presentar ahora es similar a lo que está dentro del compilado docente. Van a ver que aparecen algunos factores, quizás hemos tratado de destacar lo que es más relevante, ¿sí? Profe Emi, si puede dar clic en cada uno de los componentes. Bien. Sí, cuando nosotros hablamos del componente de... ¿Sí? No sé si alguien estaba queriendo hablar.
Asumo que no. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos del componente disponibilidad de alimento, nosotros podemos ver que cada uno de los factores que están incluidos dentro de este componente involucran o nos conducen a la producción y a la disponibilidad de alimentos, entendiendo que la disponibilidad tiene que ver con lo que se produce, es decir, con lo que se cultiva, con lo que se produce en términos agrícolas, en términos ganaderos, ¿sí? Pero involucra también a toda la cadena de producción, de transporte, ¿sí? Sabiendo que que durante el transporte de los alimentos a veces hay pérdidas de determinados alimentos. Involucra la disponibilidad de alimento también a los alimentos que producimos, por ejemplo, en este país, pero se van al exterior, o a la inversa, los alimentos que como Estado son necesarios traer de otros lugares del mundo para sostener una disponibilidad que no sea tan fluctuante como podía pasar o podía suceder hace mucho tiempo atrás, donde había cierta escasez de alimentos en determinados lugares, también por condiciones climáticas. Todo eso se ha ido logrando una línea más estable en cuanto a que los alimentos estén disponibles en un determinado país, ¿sí? Y también juega, si ustedes van al compilado y analizan cada uno de los factores, también juega un papel muy importante lo que nosotros podemos, lo que sucede en un país en términos de cuáles son las políticas que rigen la producción de alimentos, ¿sí? Siguiente, por favor. No nos vamos a detener en cada uno de estos porque ustedes ya lo tienen en el compilado, ¿sí? Vamos a pasar ahora que si nosotros vemos la disponibilidad de alimentos, quizás vamos a darnos cuenta que como habla de los alimentos, cómo se producen, dónde se producen, de dónde los traemos, hacia dónde los enviamos, no, profe, el componente acceso y consumo. Bien. El componente, dentro del componente disponibilidad, probablemente es donde nuestro accionar se ve un poco más limitado quizás a actividades de asesoría, no tanto a un trabajo profundo en términos de acciones educativas que podamos hacer, ¿sí? No así en el componente de acceso y consumo de alimentos. Si nosotros vamos al componente de acceso y consumo de alimentos, vamos a ver que en la mayoría de los factores siempre hay algo que desde las actividades o desde las acciones de educación alimentaria y nutricional podemos aportar o podemos contribuir a mejorar. Acá hago la aclaración, ahí se me coló uno que dice estado de salud, ese no tenía que estar ahí, lo vi ahora y me acordé que lo tenía que sacar y se me pasó. Acá vamos a ver que el componente que acá figura como disponibilidad de alimentos y el componente que figura como conocimientos en nutrición, como influencia social también y la capacidad de compra, ¿sí? Hay algunos que están exactamente mencionados de la misma manera en el compilado. Lo que nosotros en el compilado mencionamos como programas de alimentación complementaria y educación y conocimientos, producción para autoconsumo, es lo que hace a la disponibilidad de alimento y se diferencia del componente disponibilidad de alimento, porque acá es un factor, se refiere a lo que podemos hacer a nivel intrafamiliar o a nivel comunitario para lograr que un determinado grupo poblacional pueda aumentar la cantidad de alimentos a los que tiene acceso en un determinado momento. Acá, esa disponibilidad de alimentos actúa como factor, ¿sí? Y lo mismo ocurre con los programas de alimentación complementaria. Por ejemplo, cuando existen programas provinciales, municipales o incluso nacionales donde se entregan módulos alimentarios, lo que estamos logrando hacer
es aumentar el alimento disponible para un determinado grupo poblacional o para un determinado grupo familiar, ¿sí? Bien desarrollado cada uno de estos factores, lo tenemos en el compilado, ¿sí? Avanzamos ahora al componente de higiene, utilización biológica de los alimentos. Y como su nombre lo dice, porque habíamos dicho al principio que el sistema de alimentación y nutrición va a tener como resultado final una expresión de un determinado estado nutricional, en el componente utilización biológica de los alimentos podemos ver también cómo el estado de salud de una persona va a influir en el aprovechamiento que se hace de los alimentos a los que se tiene acceso o a los que se tiene consumo. Y está directamente relacionado con todo lo que hace a la higiene. Higiene de alimentos, higiene de utensilios, higiene personal, ¿sí? O la inocuidad de los alimentos. Entonces, acá también tenemos un componente en el cual nosotros, en nuestra actividad, en nuestro rol educador, podemos trabajar fuertemente con acciones de educación alimentaria y nutricional, ¿sí? Entonces, de los 3 componentes que tiene el sistema de alimentación y nutrición, hay 2 que son terreno fértil para nuestra actividad. No así el primer componente vinculado más a cuestiones macro, ¿sí? Como que las rige más que nada el Estado y en la cual nuestra función puede estar asociada más a la asesoría, ¿sí? Siguiente, por favor, profe Emi, si quieren hacer alguna consulta, me hablan, porque como les dije, estoy desde el celular y estoy limitada en mis funciones. Decíamos que estos conceptos se van interrelacionando uno con el otro. La profe Natalia habló también en la teoría de la semana pasada, les habló un poquitito del derecho de alimentación, ¿sí? Profe, se silenció. Laura, no te estamos escuchando. Ahora. Ahora sí. Hola, hola. Ahora sí se te escucha. Bien, hablamos entonces, la profe Nati les había comentado un poquitito la semana pasada algo respecto a un concepto que está muy relacionado también con nuestra actividad, ¿sí? Que es el concepto de derecho de la alimentación. El concepto de derecho a la alimentación se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Y nos habla de que es el derecho a tener acceso. Todo ser humano tiene que tener acceso de manera regular, permanente, libre, directa, o podríamos decir indirectamente, ya sea porque se compra, se le da una alimentación que sea cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica, física, individual y colectiva, libre de angustia, satisfactoria y digna, ¿sí? Este concepto está muy vinculado o surge a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se ha ido profundizando. En nuestra labor, nosotros también estamos trabajando en la posibilidad de educar a las personas para que puedan ser o demandar, si se quiere, el cumplimiento de este derecho, y cuando somos parte de instituciones u organizaciones del Estado, también estamos en cierta forma trabajando para lograr tutelar este derecho, que es responsabilidad de los Estados, ¿sí? Siguiente, por favor, profe Emi. De la mano
este derecho, el derecho a la alimentación, ¿qué dice? Que todos los estados tienen la obligación mínima de asegurar el derecho fundamental a estar protegido contra el hambre. Y ahí tiene que ver con lo que hablábamos al principio. ¿Qué sucede en un país, en un mundo, si se quiere, donde sabemos que la disponibilidad de alimentos ya no es un problema? Está garantizada la disponibilidad de alimentos. Sin embargo, siguen habiendo poblaciones, grupos poblacionales que siguen sufriendo situaciones de hambre o que siguen estando limitados en su posibilidad de acceder a una alimentación saludable. Por lo tanto, es una obligación inmediata que está vinculada a la dignidad humana. En ese sentido, todos los estados tienen que poder garantizar ese derecho. Y ya sea la situación por la que sea que un grupo poblacional esté privado de este derecho, puede ser considerado ya como una acción criminal. Y el derecho a la alimentación se ha ido modificando, si se quiere, o se le va agregando nuevos elementos de análisis, nuevos elementos para el estudio. Como les decía, ya no tiene que ver solamente con el hecho de que una persona o una comunidad no pase hambre o que tenga una malnutrición por déficit, sino que involucra también a la malnutrición por exceso y el acceso físico y económico desigual a una alimentación saludable. Y para nosotros que trabajamos en educación alimentaria y nutricional, es fundamental hacernos ecos de esto, ¿sí? No estamos solamente faltando al derecho, si se quiere, cuando decimos, no importa, ya está, le estamos dando alimentos, sino que esa alimentación a la que acceden las personas tiene que ser más que favorecida, tiene que tener acceso a la alimentación saludable. Y de la mano con este concepto tan grande y que lo estamos viendo muy escuetamente, si se quiere, está el concepto de soberanía alimentaria, que nos habla de la posibilidad o del derecho, mejor dicho, de los pueblos a la alimentación saludable y culturalmente adecuada. Eso es muy importante para nosotros no olvidarnos. La alimentación solo puede cumplir la función que tiene que cumplir si es culturalmente adecuada, si es accesible y si es producida en forma sostenida y ecológica y se le da la posibilidad a las personas y a los pueblos a decidir cómo quieren que sea su propio sistema de alimentación y de agricultura. Entonces, acá la intención es que ustedes puedan ver cómo bajamos o ampliamos la mirada de que nuestra labor como educadores en materia de educación alimentaria y nutricional, no estamos hablando únicamente de que tiene que estar el alimento disponible y dar o planificar acciones de educación alimentaria que no contemplen aspectos culturales, que no contemplen aspectos del derecho y que no contemplen también la realidad del sistema alimentario en el cual nosotros también somos parte, pero dentro del cual también podemos ser agentes de cambio y generar acciones que tiendan a que la población acceda a alimentación saludable. La siguiente, por favor, profe Emi. De la mano, todo se viene interconectando desde estos primeros conceptos, aparece el concepto de seguridad alimentaria, ¿sí? Y el concepto de seguridad alimentaria, o decimos que las personas tienen seguridad alimentaria cuando tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Acá vuelve a resonar una palabrita, teniendo en cuenta las preferencias, teniendo en cuenta la adecuación cultural y cómo esto nos lleva también a pensar en ese primer compilado donde hablábamos de los principios de educación alimentaria, cómo esos principios empiezan a tener sentido
cuando nos vamos sumergiendo más, cada vez más, en los contenidos que hacen a la educación alimentaria y nutricional, ¿sí? En esos principios, nosotros sí hacíamos mención de que a través de las acciones educativas nosotros podemos modificar, cambiar, reforzar comportamientos alimentarios, pero también tenemos que respetar significados de los alimentos, pautas culturales asociadas a esos alimentos. Y la semana pasada, cuando nos introdujimos en comportamientos alimentarios, vimos también que algunos elementos del comportamiento alimentario, como las creencias, también tienen están vinculadas a ese valor cultural y a esa representación que tienen los alimentos. Entonces, nuestras actividades educativas tienen que contemplar eso, porque si no, nos vamos a quedar como en lo que era la educación alimentaria convencional, ¿sí? Transmitir conceptos, transmitir ideas sin hacer eco de cómo eso resuena en la comunidad o en el grupo en el que estamos trabajando. Ahí hay un foquito, no le voy a decir a la profe Emi que haga clic, esto ya está en el aula virtual, después ustedes pueden ingresar, ahí los va a llevar a una página donde seguimos profundizando algunos conceptos de educación alimentaria. Sí le voy a pedir a la profe que en los que son los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional, en ese círculo negrito que está en el medio vamos a hacer clic, ahí vamos a ver lo que hace seguridad alimentaria, ustedes lo van a poder encontrar, hay bibliografía donde lo van a poder encontrar como dimensiones, pilares, componentes, ¿sí?, de la seguridad alimentaria. Y ahí, ¿qué tenemos? Vamos a ver que los componentes o los pilares de la seguridad alimentaria están incluidos dentro de los componentes del sistema de alimentación y nutrición, o a la inversa, ¿sí? Tienen una relación sinérgica. En los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional nosotros tenemos primero disponibilidad de alimentos, que nos habla de que esos alimentos estén disponibles a nivel local, donde consideramos la producción, las importaciones, el almacenamiento, el transporte, la ayuda y los programas alimentarios. Entonces, en este pilar ya vemos cómo los factores que mencionábamos en cada uno de los componentes del sistema de alimentación y nutrición se empiezan a interrelacionar. En cuanto al pilar de acceso a los alimentos, encontramos que consideran a los alimentos que están disponibles en el mercado, pero también los medios para producirlos localmente, en una determinada comunidad o en una familia, es decir, la producción para el autoconsumo o para el autoabastecimiento. Cuando hablamos de consumo de los alimentos, hablamos de que para que esos alimentos se puedan consumir y finalmente cumplan la función, tienen que respetar la diversidad cultural y las preferencias. Entonces acá también volvemos a los componentes donde trabajamos el conocimiento y el enfoque educativo. Y en la utilización biológica de los alimentos como pilar de la seguridad alimentaria, estamos hablando del estado nutricional, que va a ser el resultado, la expresión final individual de cómo cada persona, con su estado de salud, con su organismo saludable, puede hacer uso de esos alimentos, ¿sí? Entonces, si bien vemos conceptos que parecen uno diferente del otro, son todos conceptos que están interrelacionados y que tienen que ser el sustento teórico para nuestras prácticas como educadores, cuando empecemos a planificar, a diseñar, a pensar intervenciones de educación alimentaria y nutricional, es importante que nosotros empecemos a tratar de interrelacionar y a tener bien en claro de qué estamos hablando realmente cuando nuestras acciones de educación alimentaria están en ejecución, ¿sí? Siguiente, por favor, profe Emi. Bien.
acá tenemos, mientras tanto, en Argentina, ¿qué está pasando actualmente en nuestro país en relación a garantizar el derecho a la alimentación? ¿Qué está pasando o qué programas, qué políticas se están poniendo en ejecución para abordar o garantizar la seguridad alimentaria a nivel familiar o a nivel comunitario? Y acá encontramos que dentro de lo que es el programa que se denomina seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, tenemos que está diseñado u organizado a partir de seis componentes o de 6 elementos. Esto ustedes después lo pueden tener, está disponible en internet, ¿sí? Encontramos que tenemos la prestación alimentar, ¿sí? La prestación alimentar es la tarjeta que todos tenemos conocimiento que se está dando. Está el programa Pro Huertas, que es un programa que ya viene hace bastantes años trabajando de manera mancomunada. Y también tenemos el fortalecimiento tanto a comedores comunitarios y merenderos como a comedores escolares. Tenemos los programas de asistencia alimentaria a familias y, como tiene que ser, o como no podía ser de otra manera, también tenemos la educación alimentaria y nutricional, que tiene que estar presente en cada uno de estos otros componentes, trabajando conjuntamente con ellos, ¿sí? Recording in progress. ¿Me escuchan ahí? Sí se te escucha, pero con mucho eco. Y ahora está silenciada, Laura. Ahí estaba saliendo del celular. Ahí está. Ya volví, ya pude volver a la computadora. Bien. Qué bueno. Entonces continuamos ahora, ¿sí? Acá, profe Emi, ahí abajito hay un foquito. En este foquito, si ustedes hacen clic, esto como les decía ya está subido en la teoría, los lleva a esta página que es argentina.gov.ar, donde habla también de Argentina contra el hambre, donde hay también un detalle, donde se habla de los objetivos de cada uno de estos pilares que están contenidos en este programa de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, ¿sí? Siguiente, por favor, profe Emi. Ahí hay un video, no lo vamos a ver ahora, eso ya es para que ustedes lo tengan colgados y puedan ver un poquitito cómo se va trabajando esto desde diferentes aristas, ¿sí? Y ahora entramos, veníamos viendo, ¿no? Cómo se van interrelacionando los conceptos que hemos venido trabajando, el concepto de educación alimentaria y sus principios, los comportamientos alimentarios, cómo eso está vinculado con el sistema de alimentación y nutrición, y de estos conceptos tan importantes como la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Entonces nosotros en nuestro rol educador, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son? Pensemos que en esta cadena que hace al sistema de alimentación y nutrición, intervienen diferentes sectores, ¿sí? Desde sectores gubernamentales, el sector salud, el sector educación. Desde cada uno de estos sectores, nosotros, como en nuestro rol educador, podemos acompañar y somos una parte importante del trabajo que se tiene que hacer para poder lograr esto, que las personas puedan acceder a una alimentación saludable que sea concordante con sus pautas culturales y sus preferencias. Esto también está en el compilado. Vamos a detenernos en algunos aspectos centrales, ¿sí? Dentro del sector salud, ¿para qué nos sumergimos en el sector salud y qué podemos hacer en educación alimentaria dentro del sector salud? Por empezar, es uno de los sectores desde donde mayormente se trabaja, ¿sí? No es el único,
pero es quizás el más accesible en términos de que algún organismo, algún referente o alguna institución que representa la salud está presente en cada una de las comunidades, ya sea como hospital, como centro de salud, como puesto sanitario, ¿sí? Y con ello, los referentes de las comunidades muchas veces son personas que pertenecen al sector salud, ¿sí? Acá escribí mal, se me tipió mal. Acá tenemos en el sector salud, el rol central está en la búsqueda de las soluciones a los problemas alimentarios y nutricionales, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer a eso? Lo podemos hacer en el contacto directo con los beneficiarios, es decir, yo como personal de salud, llámese agente sanitario, nutricionista, enfermero, médico o todo el equipo médico en sí que está en contacto directo con el beneficiario, puede en ese contacto hacer una acción de educación alimentaria y nutricional, que será más corta o más extensa, dependiendo del lugar en el que esté, de las condiciones que se vayan dando, y por supuesto de esa retroalimentación que haya entre los que son las personas responsables, beneficiarias de ese sector de salud y ese profesional de salud. Podemos apoyarnos en la infraestructura. ¿Qué significa esto? Estoy en un hospital, o estoy en un puesto sanitario, o estoy en un centro de salud. Tiene una determinada infraestructura que me puede servir a mí para tener disponible, por ejemplo, láminas de promoción de lactancia materna, con esto que nos viene pasando hace 2 años en relación a COVID, láminas donde hablamos de higienes de alimentos y de mano para también prevenir COVID, por ejemplo, ¿sí? Podemos tener láminas donde hablemos de del concepto, si se quiere, de alimentación saludable, o de qué hablamos cuando hablamos de alimentación saludable, ¿sí? Nos apoyamos en la infraestructura que tiene ese sector salud para nuestras acciones de educación alimentaria. Podemos y debemos hacer actividades educativas correctamente planificadas, diseñadas y pensadas, que pueden ser, y a su vez utilizando la infraestructura que tenemos, ¿sí? Hacer talleres, hacer conversatorios, hacer demostraciones, si se quiere, dentro de y si se puede, sobre todo, dentro de la infraestructura que nos aporta el sector salud. Ahí acabo de ver que Daniela puso en el chat donde está la presentación, todavía está con el ojito cerrado, apenas terminemos, ya le abrimos el ojito para que ustedes también la puedan ver. Y también hacemos acciones de educación alimentaria y nutricional dentro del sector salud a través de la capacitación de personal. Es decir, nosotros, nuestro rol educador, podemos continuar formando, capacitando a agentes sanitarios, a enfermeros, para que tengan esta acción multiplicadora y continúen planificando, diseñando y ejecutando otras acciones de educación alimentaria y nutricional, si es que nosotros como referente o como trabajadores del equipo de salud en un determinado momento ya no estamos, se puede continuar con esa actividad, ¿sí? O con esas actividades, mejor dicho. Siguiente, por favor, profe Emi. ¿Qué pasa cuando vamos al sector educación? El sector educación viene a ser también otro de los sectores privilegiados, si se quiere, otros de los sectores en donde mayormente podemos accionar y debemos accionar por todo lo que implica este sector, ¿no? El sector educación es un entorno adecuado para promover prácticas alimentarias saludables. ¿Por qué? Muchos motivos. Fundamentalmente, podemos decir, por la llegada que podemos tener, pensando que el sector educación es un sector que va desde sala de niños pequeños, sala de 2, sala de 3, nivel secundario, fin a 5º año, 6º año, y también, ¿por qué no?, niveles superiores, ¿sí? Tantos universitarios como no universitarios.
el contacto que nosotros tenemos con esas personas, el tiempo que pasamos con esas personas, hacen que el sector de educación sea un sector muy potente como medio para la educación alimentaria y nutricional. Y en este sentido, ¿qué podemos hacer dentro del sector de educación? Trabajamos dentro del aula, es decir, a través de actividades que sean como curriculares, como tareas, donde podemos trabajar la lectura, la investigación, el cuento, la representación, pero también en los espacios de juego. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de una institución educativa, en los espacios al aire libre, en los espacios que son para las actividades físicas, que son para las actividades recreativas, nosotros también podemos estar trabajando con educación alimentaria y nutricional. No es solamente la tarea curricular o la tarea de debo cumplir con mi tarea para trabajar educación alimentaria y nutricional, sino que es algo que puede estar transversalmente dentro de todas las áreas y las disciplinas en el sistema de educación. A través de la enseñanza de temas que están vinculados específicamente con la alimentación y relacionados con la salud desde una mirada más general. Y como dijimos, desde diferentes asignaturas, no solamente a través de una materia. Probablemente casi siempre se enseña desde lo que es ciencias naturales o tecnología, o biología, pero desde todas las asignaturas nosotros podemos trabajar contenidos vinculados a la educación alimentaria y podemos pensar acciones de educación alimentaria que nos permitan trabajar en el sector de educación. A través de actividades que sean extensivas, que involucren al resto de la familia. Así como en el sector salud nosotros podíamos apoyarnos en la infraestructura que nos da el sector salud, cuando estamos en educación podemos hacer lo mismo. Nos apoyamos en la infraestructura que nos da el sector educación y hacemos actividades de educación alimentaria que no solamente involucran a los niños, por decir algo, de esa institución, sino que también podemos abrirnos y convocar a otras familias, a las familias de esos niños y otras personas de la comunidad. De la misma manera que en el sector salud podíamos capacitar y formar al personal, en el sector educación podemos hacer capacitaciones a docentes, ¿sí? En temas vinculados a educación alimentaria y nutricional y en cómo planificar esas acciones, esas intervenciones, para que ellos también puedan, por un lado, tener esta función multiplicadora, pero también para seguir profundizando cada vez más en los temas. Y no menor en la formación del recurso humano. Esto quiere decir que cómo puede introducirse la educación alimentaria de este sector desde la currícula. Desde la currícula para quienes se están formando como docentes, ¿sí? Por ejemplo, tratar de que se trabaje más en la formación del recurso humano que después va a ser docente, que después va a estar al frente dentro del sector educación y va a poder seguir trabajando con la población los diferentes aspectos, ¿sí? Siguiente, por favor, profe Emi. En el sector comunitario, ¿sí? También la participación comunitaria es clave en las acciones de educación alimentaria y nutricional. Es clave desde el momento en que nos introducimos en una determinada comunidad para saber cuáles son los problemas, qué es lo que está sucediendo en esa comunidad, en qué podemos accionar, cuáles son las respuestas que podemos trabajar de manera conjunta, ¿sí? Entonces la participación comunitaria es fundamental en la búsqueda de las soluciones también a los problemas alimentarios y nutricionales. Y en este sentido, nuestro accionar tiene que estar vinculado también a poder establecer vínculos con los referentes, identificar referentes comunitarios para que sean partícipes desde la primera etapa o la primera fase en la que nosotros empezamos a diseñar nuestra intervención en educación alimentaria y nutricional. Tenemos que tener esta participación activa e identificados
a estos referentes, ¿sí? No sé, porque nos van a aportar muchísima información para lo que nosotros necesitamos hacer y van a tener un rol clave en poder llegar y trabajar con la comunidad esta idea de que la alimentación tiene que ser culturalmente aceptada y en consecuencia nuestras acciones de educación alimentaria tienen que estar adecuadas a las realidades de cada una de las comunidades. Entonces las acciones que nosotros podamos planificar las tenemos que hacer conjuntamente con la comunidad, conjunta a partir de la información que nos dan los referentes, trabajarlos conjuntamente tratando de responder a las necesidades y a los intereses, y obviamente desde nuestro rol educador ir viendo cómo podemos tejer una red que nos permita ir trabajando educación alimentaria y nutricional. ¿Sí? Siguiente, por favor, profe Emi. Y acá tenemos otros 3 sectores, ¿sí? El sector agrícola, el sector medios masivos de comunicación y el sector de la industria alimentaria. El sector agrícola, si nosotros volvemos nuestra mirada a todo lo que vinimos hablando, del sistema de alimentación y nutrición, del derecho a la alimentación, de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria, y el sector agrícola está, ¿sí? Entonces también es un sector en el que nosotros tenemos que poder trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones. Probablemente el sector agrícola se trabaja como un equipo intersectorial, ¿sí? Donde esté interviniendo el sector educación y el sector salud, y también podemos formar a recursos humanos dentro del sector agrícola. De hecho, si ustedes vuelven sobre el compilado, van a encontrar información relacionada a que podemos, desde la formación de base de los profesionales que trabajan en el área agrícola, incluir contenidos de educación alimentaria y nutricional para poder después, posteriormente, también trabajar en forma conjunta, accionar en forma conjunta dentro de la comunidad para lograr esta garantía de derecho de acceso a una alimentación saludable. En el sector medios masivos de comunicación, sumamente clave, más en estos últimos años, en lo que la comunicación es tan rápida, fluida, incesante, tienen un papel clave que puede contribuir significativamente a promover cambios en el comportamiento alimentario. Por un lado, por la publicidad, ¿sí? Por la publicidad que se transmiten a través de los medios de comunicación, y también porque es un sector a partir del cual nosotros podemos trabajar con el diseño de materiales que ayuden a tomar al consumidor a tomar mejores decisiones respecto de cómo alimentarse, y que tenga también mayor conciencia al momento de seleccionar los alimentos que están disponibles. Y el sector industria alimentaria, el año pasado fue como muy, muy presente, siempre está presente, pero el año pasado, con todo lo que surgió alrededor de la sanción de la ley del etiquetado frontal, las acciones de educación alimentaria dentro de este sector están orientadas a favorecer elecciones saludables, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Mejorar la información disponible, en este caso, en el rótulo o en el etiquetado que tiene ese alimento, para que los consumidores puedan hacer elecciones más saludables. Pero también, ¿por qué no?, trabajar de manera conjunta para el diseño o la planificación de productos, que sean productos alimentarios o para que sean más adecuados al perfil de alimentación saludable que se busca en determinados países, ¿sí? ¿Cómo la industria alimentaria se puede adecuar a lo que nosotros necesitamos o a lo que nosotros buscamos como alimentación saludable para promover la salud de un determinado país, ¿sí? Siguiente, por favor, profe Emi. Acá, para cerrar, esto era como una nota de color. Se dice que las mujeres alimentan al mundo porque son responsables de la mitad de la producción
de alimentos. Es decir, cuando hablamos de la agricultura, más o menos el 49% de los trabajadores de la agricultura son mujeres, ¿sí? Sin embargo, todo el proceso de desigualdad que hay, ¿no? El proceso de desigualdad de acceso a los derechos, hablamos de derechos fundamentales, la desigualdad que hay representa un freno significativo para garantizar la seguridad alimentaria, ¿sí? Tanto de esa mujer trabajadora como de su grupo familiar. Hasta acá llegamos con lo que es teoría. Yo los invito a que puedan ver los videos, a que puedan entrar a las páginas que están enlazadas desde la presentación, porque realmente es un tema muy profundo, tiene muchas aristas para analizar y es la base. Nos aporta mucha información para posteriormente poder pensar cuáles van a ser nuestras acciones de educación alimentaria y nutricional y qué mirada le queremos poner a esas acciones y qué es lo que queremos seguir reproduciendo nosotros, por un lado, desde nuestro rol educador y también como consumidores o como ciudadanos más conscientes, si se quiere, de cómo es nuestro sistema de alimentación y qué podemos hacer al respecto. Muchas gracias. Obviamente, si hay dudas y consultas, las vemos ahora. Recording stopped. Ya no hay dudas y consultas, volví. Ahora que volví, les puedo mostrar algunas de las imágenes que ustedes fueron compartiendo en el aula virtual. ¿Sí? Acuérdense que la propuesta era que ustedes... ¿Sí? Jonathan. Una pregunta, mañana nosotros vemos en el trabajo práctico lo que sería lo de eje 1 o lo que sería el eje 2 de ahora. Mañana, toda la semana, en los trabajos prácticos, seguimos viendo comportamientos alimentarios. ¿Sí? O sea que vuelven sobre eso, acuérdense, ¿a todos les llegó el mensaje masivo? Para saber si está funcionando, eso es lo que me interesa saber si está funcionando. Sí, profe, pero no me había explicado bien. Bien, acuérdense, esta semana es guía de trabajo práctico número 2, está disponible en el eje 1, seguimos trabajando comportamientos alimentarios, la recomendación es que vuelvan sobre el compilado, pero también que puedan volver sobre la resolución del trabajo práctico que se trabajó la semana pasada, ¿sí? Yo, para ir cerrando, les muestro, comparto acá pantalla, ¿sí? Esta era la actividad, era una wiki, que los invitábamos a que ustedes puedan empezar habiendo leído el compilado del sistema de alimentación y nutrición, que empezaran a poner imágenes que para ustedes representara el sistema de alimentación de nuestra provincia o de nuestro país. Obviamente que hay imágenes de todo tipo, ustedes son libres de crear como les gusten. Acá hay algunas propuestas, ¿sí? Tenían que poder identificar el componente y el factor que ustedes estaban tratando de representar con esa imagen. Esta se subió hace poco, está ahí superpuesta, la vamos a ir acomodando después porque esto va a quedar disponible para que ustedes vuelvan a verlas o puedan seguir subiendo imágenes, ¿sí? Acá tenemos acceso y consumo, ingreso y capacidad de compra, ¿sí? Volvemos a lo que decíamos al principio, los alimentos están disponibles. Sin embargo, no hay igualdad en esa disponibilidad. No todos podemos acceder a los mismos alimentos, a igual calidad, por más que el problema de disponibilidad dejó de ser problema hace bastantes años, ¿sí? Disponibilidad de alimentos, tecnología de alimentos, ¿sí? Acá tecnología para los dos lados podemos hacer la lectura, ¿no? Tanto de tecnología para elaborar nuevos productos alimenticios, que ahí tendremos que ir desarrollando nuestra mirada crítica, si los nuevos productos si realmente nos alimentan, si realmente nos nutren los nuevos productos que van saliendo, y también puede ser tecnología de alimento asociada a cómo se produce hoy en día los alimentos, ¿no? Toda la tecnología agrícola que está disponible para la producción de alimentos. Los productos para el autoconsumo,
para el autoabastecimiento. Si lo miramos desde los componentes del sistema de alimentación y nutrición, estaríamos dentro de acceso y consumo de alimentos, ¿sí? La producción para autoconsumo, que en algunas situaciones, cuando es abundante, cuando es rica, también puede contribuir a generar mayores ingresos al grupo familiar, ¿sí? Esa sobreproducción, si se quiere, que puede producir una familia, puede ser útil para generar mayores ingresos económicos a la familia. Acceso y consumo de alimentos, factor ingreso y capacidad de compra. Estamos de vuelta acá, todos se nos viene para abajo la capacidad de compra mucho, pero bueno, esperemos que prontamente todo cambie. Disponibilidad de alimentos, factor tecnología de los alimentos, ¿sí? ¿Cómo ha ido cambiando a partir de los años, ¿no? La tecnología que está disponible para la agroindustria hoy en día es lo que favorece toda esta producción extensiva, masiva, indiscriminada que hay tanto para la producción agrícola como para la producción ganadera. Acá tenemos otra imagen que nos habla de eso, ¿sí? Acá tenemos el factor higiene, que esto puede estar relacionado a higienes de mano, pero como está como cocinero, lo podemos relacionar también con la producción, con la elaboración de preparaciones, la higiene de alimentos, ¿sí? Acceso y consumo de alimentos, lactancia materna. Si nosotros logramos promover lactancia materna, estamos también haciendo un gran trabajo desde el punto de vista de cómo un determinado grupo familiar puede reorganizar su economía sin necesidad de derivar gastos hacia fórmulas infantiles, biberones, ¿sí? Pero también estamos fortaleciendo sistema inmunológico, todo en este nuevo integrante de la familia. Acceso y consumo de alimentos, de vuelta a producción para autoconsumo, miren, encima con reutilizado y con reciclaje, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos hacer también para tener disponible alimentos en espacios que a veces son más pequeños o que parecen imposible pensar en una producción, ¿no? Disponibilidad de alimentos, acceso, factores ecológicos. Como decíamos, esto es real, ¿sí? Sin embargo, se ha minimizado mucho el impacto que tienen los factores climáticos sobre la producción de los alimentos. O sea, tiene que ser algo bien terrible, por así decirlo, para que el factor climático tenga un impacto serio sobre la disponibilidad de alimentos, ¿sí? Acceso y el consumo de alimentos, tamaño de la familia y distribución intrafamiliar de los alimentos, ¿sí? Bueno, esto también está relacionado con pautas culturales, ¿no? A quién se sirve, en qué momento se sirve, para quién es la porción más grande. Disponibilidad de alimentos, métodos de almacenamiento, ¿sí? La forma en que se almacenan los alimentos constituye un proceso que tiene como fin el poder brindar a los consumidores alimentos seguros y de buena calidad. El almacenar incorrectamente los alimentos puede generar pérdida de los mismos, por lo que es algo que debe controlarse constantemente, ¿sí? Cuando hablamos de almacenamiento, ¿sí? Es interesante esta imagen porque ese almacenamiento también se da a nivel intrafamiliar, ¿sí? Pero todo cuando está dentro del componente disponibilidad de alimento, se refiere más a estos procesos de guardado, de reserva de alimentos a gran escala, ¿no? Por ejemplo, los silos, los medios de transporte, todas esas formas de tener almacenados los alimentos. Acá tenemos otra imagen, utilización biológica de los alimentos, factor higiene, acceso y consumo de alimentos, educación y conocimiento, ¿sí? Probablemente acá es donde más nos gusta trabajar o parece más sencillo, pero en todos
los componentes, perdón, en todos los factores, pues nosotros podemos ir trabajando y pensando, diseñando nuestra intervención de educación alimentaria. Factor higiene, higiene de los alimentos, ¿sí? Y hasta ahí hemos llegado acá. Como yo les decía, muy lindas sus participaciones, son bajas considerando el número de estudiantes que estamos, dijo, ya me creí un estudiante más, que estamos disponibles en esta clase. Sí, Leila, levanta la mano. Buenas tardes, profe. Le quería decir que yo no pude agregar una imagen, pero había agregado mi aporte en la parte donde decía comentarios, que lo puse como un enlace. Bien, genial. Después lo veo desde ahí también, ¿sí? Igual gracias, Leila, por intentar, por la participación, ¿sí? Gracias a todos, también a los que han participado. Y bueno, ese es el tema en el que nos hemos introducido el día de hoy. Si hay dudas o consultas, lo podemos ver ahora. Si van surgiendo durante la semana, están disponibles los horarios de consulta. Y Gaby está preguntando en el chat si los trabajos prácticos se resuelven en la comisión. Sí, los trabajos prácticos se resuelven en la comisión y hay que llevar lo que está como anexo para que puedan resolver ese trabajo práctico en el horario de la comisión. No sé si la profe Judy, la profe Emi quieren agregar algo más. Los chicos quieren hacer preguntas. Del trabajo práctico, lo único que por ahí, por ahora vamos a trabajar en el aula, pero cuando tengan que llevar algo resuelto, eso va a quedar en la guía de trabajos prácticos, se les va a decir actividades preáulicas, o va a haber alguna indicación. De todas maneras, sería bueno que puedan leer el material que tienen disponible para el trabajo práctico, porque es un tema que es importante, pero necesitamos por ahí tener algunas cositas en claro. Y también vuelvan sobre el trabajo práctico número 1, ¿sí? Lean el material de nuevo, vean los instrumentos o los fragmentos de los instrumentos que están disponibles para que sea más rápido el desarrollo del trabajo. Buenas, buenas. Justo estoy llegando cuando está terminando todo. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal les pareció el tema? No sé si hablaron mucho o poco, si levantaron la mano mucho o poco. Tuve un día de mucho, se me cortó internet, profe, tuve que entrar desde el celular. La profe Judy tuvo que grabar y la profe Emi iba pasándome la presentación porque no podía hacer nada desde el celular. Qué bacán. Pero ya volví. Está bien, ya estamos bien. Estos son los problemas de la tecnología, que esperemos que sean los mínimos. Y cuando volvamos a la presencialidad ya sea casi nada eso. Hoy veo que son 105, o sea, con nosotros 4 son 101 alumnos los que están. Entonces, tranquilamente podemos volver a la presencialidad, ¿no? Si van a ser 100 los que van a estar, y bueno, podemos ir y después los demás buscarán el apunte, harán consulta, no sé, porque si tenemos tantos inscriptos, pero pocos en la teoría, creo que nos estamos perdiendo un espacio que es bueno, que es dar la teoría en el anfiteatro y volver a la presencialidad, ¿no? Nosotros somos 5, ahora que me acuerdo, somos 5, así que son 100 ellos, estaríamos justo en el número que pueden entrar al anfiteatro, los 100 estudiantes, ¿no? Así que ya vamos a ir tomando decisiones en el transcurso de la semana, para ver qué hacemos con el tema de la vuelta a la presencialidad en la materia, ¿no? Creo que es muy importante esto, así que, no sé, llegué a ver las imágenes, profe Lau, hasta que pude entrar, llegué a ver las imágenes, esas las imágenes que los chicos trabajaron.
Sí, son las que fueron subiendo en el espacio en el aula virtual. Ajá, muy bien, muy bien. Y a mí me gustaría ver, a ver, cómo se imaginan esas acciones dentro de lo que subieron esas imágenes, porque la profe Laura hablaba mucho, ¿no? Escuché del tema de la distribución intrafamiliar, por ejemplo. El ejemplo ese les doy. ¿Ustedes creen que se puede hacer educación alimentaria ahí? Uy, este silencio, por favor. Están pensando, profes, no los presionen. ¿Han podido leer el compilado? Al inicio vi que también había un problema ahí porque parece que no habían encontrado o algo de eso, por eso quiero saber si han logrado leer. Cintia aporta que en el área de educación las escuelas ya están implementando temas relacionados con la alimentación desde la educación inicial. Bien, en realidad bien, el tema alimentación y nutrición es algo que está en el diseño curricular ya de hace varios años. Que se lo aborde o no, que se puedan planificar actividades áulicas, que es como se trabaja a nivel del sistema de educación, ya depende mucho de lo institucional, ¿no? Pero el contenido sí está disponible. Lo que no hay todavía es la materia alimentación y nutrición, supongamos, pero los contenidos de alimentación y nutrición están en otros, están involucrados en el área de las ciencias naturales. Bueno, nadie me responde esa pregunta, a ver si yo me voy contenta ya de que se entendió el tema y todo, a ver. ¿Se habló de en qué componente hacemos educación alimentaria, profe Lau? Sí. Ajá, a ver, Ahora, ¿y quién puede, si ¿quién puede decir, no a ver, y explicar un poquito, a ver? ¿Quién puede explicar un poquito cómo, por qué, en cuál y cómo lo harían? Ahora es el momento de que se equivoquen, así que aprovechen y participen. Después del parcial ya no sé si se pueden equivocar. Este es un tema que cuesta mucho, tanto en el final como en el parcial, y las relaciones que se establecen, ¿no? Estas relaciones que estamos estableciendo entre los comportamientos y los principios que han podido ver ustedes la semana pasada, ahora los comportamientos y este sistema de alimentación, ¿sí? Profe, A ver. con respecto a qué componente podemos hacer educación alimentaria, la profe dijo que hizo referencia en los que más podíamos intervenir era en el de acceso y consumo y en el de la utilización biológica de los alimentos. Bien. ¿Y dónde y cómo lo harían? ¿A través de qué? ¿Vos crees, María, que podrías saber? No sé si le dice María o Victoria. Victoria, profe. Victoria, bueno, bien, muy bien. Nunca les comenté yo, voy a hacer una acotación, porque me gusta hacer acotaciones así al margen todo. Mi nombre es Julia Silvia Natalia Arias, ¿no? Julia Silvia Natalia, el último nombre me llaman el último. Me han puesto tantos nombres. Por eso es que yo pregunto cómo les gusta que les llamen, porque cuando a mí me decían Julia, cuando ingresé a la universidad, por ejemplo, que siempre te llaman por el primer nombre, yo no me identifico con Julia. Y la identidad de las personas es muy importante, ¿no? Es muy importante. Entonces, cómo uno se identifica, cómo uno se siente que es esa persona. Yo no soy Julia, yo soy Natalia. Entonces acá tenemos a Victoria. A ver. Y en el de acceso y consumo, más relacionado a cómo la familia adquiere los alimentos, relacionado a que puedan adquirirlo o la cantidad suficiente al que cubran sus necesidades. Bien. Y a la ¿Y cómo haríamos ahí? Más relacionado con la higiene. Pero ¿y cómo? A ver, nos detengamos en eso, la adquisición, supongamos, compran alimentos. ¿Eso es educación alimentaria? Compran los alimentos. ¿Ir a comprar un alimento es educación alimentaria? No, pero más relacionado a con qué alimentos se compran.
al cómo comprar, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer educación alimentaria al cómo realizar esa compra en la selección de los alimentos. Bien, muy bien, Victoria. ¿Qué más? Profe, ¿podría ser en ese sentido de realizar o tener acceso a los alimentos, educación alimentaria en la lectura del etiquetado nutricional? Promover eso para que la persona pueda hacer una mejor selección del alimento. Al momento de comprar, lea la etiqueta para seleccionar mejor. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro factor puede ser que tenga que me ayude a tener acceder a los alimentos? Lean, ahí tienen el compilado, yo les permito ahora que los lean, a ver, ¿cuáles se les ocurre? Disponibilidad. De los factores del acceso y consumo estamos, ¿no, Sergio? Factores de la distribución intrafamiliar. A ver, Dalma, ¿cómo sería? ¿Cómo lo distribuyen? A ver, ¿y cómo harías educación alimentaria? ¿Y qué harías? ¿Por qué es importante que hagamos educación alimentaria en la distribución? A ver. Dalma tiró el factor y después dijo, me callo porque tengo miedo. No. A ver, Dalma, o alguien que le ayude a Dalma, ¿qué piensa? ¿Cómo piensa que harían educación alimentaria? ¿Te dijo la distribución de consumo? En la distribución intrafamiliar, dijeron, ¿no? ¿Cómo piensan que harían ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante? ¿Qué pasa? Y un poco la profe Lau lo leyó también. Sí, a ver. Por las necesidades de acuerdo al momento biológico. Bien, por las necesidades. Entonces vamos a enseñar cuáles son las necesidades de esas personas, ¿no? De esa familia. Internamente esa familia, cómo está constituida y cuáles son esas necesidades. Acuérdense que hemos visto, ¿no? Los comportamientos alimentarios según los momentos biológicos, vimos, ¿no? Entonces, hoy es importante eso, aprender eso para que podamos enseñar también y hacer una mejor distribución intrafamiliar, ¿no? Bien, ¿qué más? Profe, puede Sí. ser también, por ejemplo, en la lactancia materna, es importante la educación alimentaria para comentarle, enseñarle a la madre la importancia que tiene la lactancia materna en los primeros 6 meses del bebé. Ajá. Y también muy la bien. forma adecuada de hacer. Las formas, muy bien. Y si hablamos de huerta, por ejemplo, que es el acceso, esa era producción para autoconsumo, ¿no? Eso hablamos de una huerta. ¿La huerta es educación alimentaria? La huerta Y habría en sí que misma. enseñar cómo hacer una correcta forma, o sea, una forma correcta ver, de ahí. realizar una huerta, ¿bien? Eso es educación alimentaria. ¿Cómo hacer una huerta? Sería cómo acceder a aquellos alimentos que no pueda disponer. Muy bien, Mayra, muy bien. ¿Cómo puedo poner en la huerta familiar un tipo de sí, clase, un segundito, pero ya. Perdón. Entonces es a cómo utilizar esos alimentos que va a producir la huerta o no. ¿Sí? ¿Cómo van a utilizar? ¿Y qué tipo de alimentos van a necesitar según la producción que tienen, ¿no? Según lo que la falta de alimentos que tengan, pueden hacerlo en lo que es la huerta, ¿no? Pueden comenzar a plantar o a realizar la huerta con esos alimentos. Y de esa forma evitar gastar más plata en estos alimentos que pueden tenerlo en la casa, ¿no? Y distribuir de otra forma ese ingreso familiar que tienen también, ¿no? A ver, ¿y qué otro más? Profe, con el tema de la huerta, me gustaría aportar. A ver. Mi mamá es docente de secundaria y bueno, durante la pandemia ella propuso un proyecto que era el proyecto Pro Huerta en Casa, o una huerta en casa era,
Y bueno, ahí incitó hacia los chicos a que puedan tener en su hogar diferentes tipos de plantas, de tomate, de zapallo, de pimiento. Y bueno, eso como que también me gustó bastante, y bueno, ahora yo acá en Salta tengo, y bueno, me gustaría mostrarles qué es lo que coseché esta mañana, que es un montón de tomates cherry. A ver, ya les muestro. Son un montón, y la verdad que ya desde que comenzó no compré tomate ni nada, porque tengo esto y no sé si se puede ver. ¡Qué lindo, Leila! Muy bueno. Mira qué bueno, lindo. Así que... Tenés tu producción. Sí, de Yo tomate les cherry. cuento que soy una productora frustrada. Todos los años digo, este año hago mi huerta, este año hago mi huerta. Tipo huerta pero vertical, porque yo no tengo mucho espacio para huerta en tierra, digamos, pero... Y sobre todo me auto engaño todos los años que me voy a hacer una huerta vertical de frutilla. Pero bueno, no, sigo comprando frutilla porque no lo hago nunca. Así que bueno, tengo los tomatitos y también tengo plantas de pimiento, así que tampoco compro pimiento. Así que bueno, eso quería aportar. De que a partir también, bueno, desde la educación, puede ayudar a cambiar ciertos comportamientos alimentarios o hábitos en la familia, porque el chico lo que llevaba era a la casa, esa información, y por ahí los padres también se copaban, y también le mostraban a mi mamá videos y fotos de cómo por ahí la abuela lo ayudaba, o el tío, y cómo va cambiando todo a medida que el niño lleva la información, no tanto de los padres, que uno siempre dice, no, los padres que tienen que ayudar a mejorar el comportamiento, por ahí el niño, con ayuda de la escuela, lleva al hogar la información. Muy bien, gracias Leila. Bien, ¿alguien más que quiera hablar? No sé si ya estoy tildada yo. Me está diciendo que mi conexión es inestable ya. No sé por qué, con el examen estuve genial y acá con la teoría se empieza a tildar. ¿Alguien más que quiera aportar desde la utilización biológica? A ver, ¿en qué factores? ¿Cómo? Había dicho desde la utilización biológica también. Relacionado a la higiene, puede ser higiene de preparación, la preparación, en la limpieza de los alimentos, de los utensilios. Muy bien, así es. Y la manipulación, muy bien. Bueno, poco que levanten la mano, ahora han participado algunos nada más. Me gusta más cuando empiezan todos a hablar y se pelean y levantan las manos, todo eso. Y así uno los puede escuchar mejor. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna novedad que tengamos que dar, profes? No sé, o ya se dieron todas las novedades. ¿Ya está todo listo? Bueno, entonces en el día de la fecha terminamos antes la teoría. Si no hay más, igualmente están los horarios. Pido disculpas porque el otro día llegué tarde. ¿Dónde está Ana? Ana me escribió, no sé dónde estará Ana ahora, que vino a la teoría, vino a la consulta y no estaba, y no, sí, es verdad, no estaba. Pero bueno, están disponibles los días de consulta y nos avisan por mail que quieren la consulta virtual y se genera el enlace, ¿sí? Se genera el enlace. Bueno, si no hay más dudas, si no hay ningún otro aporte, estarían listos para volver a... Ah, no, ya están en sus casas, para apagar las cámaras y salir de la teoría. Muy bien. Nos vemos el martes que viene. Ya vamos a informar si ya lo hacemos presencial o seguimos virtual. Esperemos que ya sea presencial. Profe, a mí se me cortó el internet, estaba por aportar algo de acceso y consumo de alimentos. Sí, sí. Quería decir que si bien el alimento lo tenemos disponible, no implica que se consuma.
o sea, la falta de hábitos, que también conlleva, o sea, al tener acceso al alimento, está relacionado mucho con el hábito y las creencias de las personas para el consumo. Así es. Muy bien. Gracias, Dalma, también. Bueno, como les dije, si no hay más dudas. Profe, disculpe, quiero hacer una consulta. Nos vemos el martes que viene, entonces. Mirna me parece que estaba hablando, pero se le escucha entrecortado. O yo la escucho entrecortada. Yo también escucho muy entrecortado. Si no, escriban por el chat. ¿Quién estaba hablando? Perdón, no sé. Mirna decía, me parece que se fue. Bueno, ya volverá en algún momento. Nos vemos, chicos, que estén bien. Hasta el martes que viene, entonces. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Hasta luego. Gracias, profe.